Dios te bendiga. Qué hermoso es el Señor, el poder estar de nuevo en este canal Vida TV Play. El Señor me los bendiga, el Señor les guarde, que el Espíritu de Dios pueda abrir tu corazón, tus pensamientos, tu vida a plenitud en esa gracia que vivimos y que experimentamos. Estoy de nuevo en este lugar, hablando con la gracia y por la misericordia del Señor, poder llevar un mensaje a tu corazón. Hoy vamos a hablar de Juan capítulo 15 y es una palabra hermosa, especial. Es de la vid y el pámpano, amén. Dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una palabra que para todos nos gusta, nos agrada. Y yo he venido en este tiempo hablando un tema de una vida de oración. El orar con Dios, el hablar con el Señor, el poder acercarnos a su presencia, que en su gracia y en su misericordia, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos acercarnos al Señor y hablar con Él. Su palabra dice que el único camino al Padre es Jesús. Y gracias a que creímos en Jesús, que le amamos y que le obedecemos con su palabra, entonces podemos acercarnos al Señor. Y el tema ha sido una vida de oración. Y qué hermoso es cuando nos acercamos al Señor dirigido o conducido conforme a una promesa, a una palabra. Dice aquí el verso 7 en Juan capítulo 15: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y siempre nos parece muy bonito, muy especial lo último de este versículo. Dice: pedid todo lo que quieras. Pide todo lo que tu corazón anhela y os será hecho. Dice: pides y te será hecho, te será dado, te será otorgado. Pero hay algo antes de este versículo que dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, en tu corazón. Hay una antesala a acercarnos al Señor y ¡wow! ¡Qué bendición! Puedo acercarme al Señor y pedir todo lo que quiero, porque hay una promesa y dice que me será dado, que será hecho todo lo que pido. Pero hay una antesala y dice: si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si nosotros permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, en nuestro corazón, ahí sí pedimos todo lo que queremos, todo lo que necesitamos y nos será hecho. Pero esta palabra, si permaneces en mí, el permanecer en el Señor, fácilmente podemos traducirlo como el obedecer a sus mandamientos, el obedecer a su palabra. ¿Cómo nos damos cuenta que permanecemos en el Señor? Porque somos de Él. Una vez que has abierto tu corazón para Jesús, que le has creído, que creíste en el sacrificio, en su muerte, pero también en su resurrección, entonces caminas en una dependencia con el Señor. Esta es la clave para poder entrar a la presencia del Señor. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces sí podemos pedir todo lo que queremos. Pero esa palabra todo encierra algo especial. Esa palabra todo va conforme o va condicionado a la voluntad de Dios. Primero, condicionado a que permanecemos en Él. Si tú permaneces en Dios, si sus palabras permanecen en tu corazón, entonces vas a pedir conforme a la voluntad del Señor. Y esa palabra, todo lo que quieres,
Todo lo que anhelas, te acercas al Señor y le pides esa palabra todo, entiendes que es dentro del plan y del propósito del Señor. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Amén. Dice aquí, quiero leer del verso 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente lo habla y dice, para que sepas que tienes vida eterna en el Hijo de Dios, pero para que también creas en el Hijo de Dios. Y el creer es entender. Pero el verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús, en el Salvador del mundo, el que dio su vida por ti y por mí. Amén. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice que si pedimos, acá no dice todo, porque esa palabra todo entra en alguna cosa. Porque cuando le conocemos, cuando hemos creído en Jesús, cuando hemos determinado en nuestro corazón y entender que somos sus hijos, entonces esa palabra que dice en Juan 15, todo lo que pidieres al Padre, lo recibirás. Comprendes de que esa palabra todo es conforme a la voluntad del Señor. Y aquí el verso 14 de Primera de Juan 5 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Tienes confianza en Jesús? Esta es la clave. Confiar en Jesús. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es conforme a la voluntad del Señor. Pero ¿cómo pides alguna cosa conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo conoces la voluntad del Padre? Permaneciendo en Él, siendo uno solo con Él. Y no solo el permanecer te lleva a guardar la palabra, el permanecer en el Señor te lleva a atesorar y a obedecer, a poner por obra la palabra y cada promesa que el Señor ha hablado a tu vida. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el verso 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, y si sabemos, hay una seguridad. El verso 14 comienza: y esta es la confianza que tenemos en Él. Conocemos la palabra en Hebreos capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le haya, crea que Él está allí. Y el creer nos lleva a una confianza, porque si pedimos cualquier cosa, Él nos oye. Pero esa palabra, cualquier cosa, si pedimos, está dentro de la voluntad del Señor. ¿Pero por qué dentro de la voluntad? Aquí en Juan capítulo 15 nos dice la palabra, nos enseña y dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, en tu corazón, entonces todo lo que pidas os será hecho. Yo te lo doy, dice el Señor. Pero esa palabra todo va condicionada, vuelvo y te repito, esa palabra todo es conforme a la voluntad. Mire, amigo, el permanecer en el Señor te lleva a conocer el corazón de Dios. Conoces la voluntad, porque esa palabra todo pudiéramos pedir, Señor, te pido un avión, pero es que a veces esas peticiones las pedimos conforme a nuestros deleites y no conforme a la voluntad del Señor. Yo quiero que vayamos, por favor, acá un momento, la palabra en Santiago capítulo 4, verso 3 dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Y mire, el permanecer en el Señor te lleva a morir a esos deleites, a morir a la voluntad y a mi voluntad humana, sino que me lleva a la voluntad del Padre, a una voluntad espiritual, a una voluntad más allá de mis deseos, de mis anhelos, conforme a lo que yo quiero. No es conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que el Padre quiere para mí, a lo que el Padre quiere para ti. Pero ¿cómo lo entiendes? Permaneciendo en el Señor. ¿Y cómo permaneces en el Señor? Teniendo una vida de comunión con el Señor. Y esa vida de comunión es a diario. La semana pasada te hablaba de la palabra y decía, no vayas al Señor porque le necesitas, porque necesitas una respuesta, porque necesitas algo que el Señor te supla, porque el entender y el que nos acerquemos al Señor en esta condición. Entonces, cuando no necesitemos una respuesta del Señor, no le vamos a buscar, no nos vamos a acercar a Él. Pero el acercarte porque hay un deleite, porque le necesitas, porque entiendes que Él es el todo para tu vida. Y si entiendes esto, entonces estás permaneciendo en el Señor. Y si permaneces en el Señor, entonces su palabra permanece en tu corazón y ya no vas a pedir conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Pero acá Santiago me dice, pides pero no recibes porque pides mal conforme a vuestros deleites. Y el habitar en el Señor, el estar en su presencia, el guardar la palabra en el corazón es clave porque pides conforme a la voluntad del Señor, porque pides conforme a lo que está escrito. ¿Y cómo conocemos la voluntad del Padre? Con esto, amigo, con la palabra. El meditar y el conocer. ¿Quieres conocer a Jesús? Escudriña las Escrituras. ¿Quieres conocer al Padre? Ve a su palabra. ¿Quieres que el Padre te hable? Ve a su palabra y entenderás que no va a ser conforme a tus deleites, no va a ser conforme a tu necesidad. Y el caminar un día a día con el Señor en oración, en ruegos, en súplicas, en un deleite con el Señor, entonces aprendes a pedir bien. Esa es la clave. Pides bien porque pides conforme al corazón de Dios. Entonces verás la respuesta de parte del Señor. Quizá llevas mucho tiempo en una sola petición, clamando. Quizá tu oración ha sido constante o quizá ha sido fluctuante la petición, ha fluctuado tu vida de oración cuando vas al Señor. Un día vas, pasan 2, 3 días, vuelve y te acuerdas de tu necesidad. Solo cuando te acuerdas, entonces corres a su presencia y le buscas. O quizá es del otro lado, que constantemente vas y le pides. Pero revisa tu corazón y mira si esa petición está conforme al corazón de Dios. Hay muchas necesidades en el corazón del ser humano, pero solo el Señor, que conoce el espíritu, que lo escudriña, ¿cómo no lo va a conocer si Él nos hizo? Si Él te creó, Él te puso en el vientre de tu madre, Él entretejió tus riñones, Él hizo todo conforme a lo que había en su corazón desde el principio de la creación y hasta el día de hoy. El Señor tiene el control de todo, cuanto más de tus necesidades y tus peticiones. En las grabaciones anteriores yo he hablado de cosas, palabras especiales que sé que por el Espíritu las ha puesto en mi corazón, como cosas de que el Señor tiene en especial agrado tus necesidades más sencillas. El Señor, para Dios eres especial, eres importante. ¿Sabes por qué? Porque a causa de esto envió a su Hijo Jesús a morir. Porque por causa del pecado en el corazón del hombre, su palabra dice que nosotros fuimos apartados, destituidos de la presencia del Señor. Pero ¿qué nos hizo acercar a su presencia? Por medio de Jesús.
El que hayas creído en Jesús, que murió y resucitó, eso te hace entrar gratis, libre, sin pagar nada a la presencia del Señor y poder pedir conforme al corazón de Dios. Dice acá el versículo 5 de Juan capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Termino con esto. Acá lo está hablando el mismo Jesús. Yo soy Jesús, yo soy la vid verdadera y ustedes son el pámpano. Si permaneces en mí y yo en ti, llevarás mucho fruto. Va más allá de una respuesta, pero ¿cómo llevamos fruto? Ese fruto no se quita, no se desarraiga, ese fruto permanece para siempre. Pero dice: apartados de mí, nada podéis hacer. No puedes estar apartado del Señor. El apartarte del Señor te lleva a hacer tu voluntad y no la de tu Creador. Pero ¿cómo haces la voluntad de tu Creador, de tu Hacedor? Aquel que te cuida, aquel que te da la vida, aquel que te sustenta, aquel que te ama mañana tras mañana. ¿Cómo es que despiertas cada mañana? Porque el Señor lo permite, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y para siempre su misericordia. Él no deja de ser. Su esencia es amar, su esencia es su gracia, su esencia es la misericordia. Pero ¿cómo entiendes esto? Permaneciendo en Él. Y entonces su palabra permanecerá en tu corazón. Amén. Esta palabra quise compartir en este día contigo, con tu corazón. Quiero hacer una oración. Amén. Padre, mi alma te alaba, mi alma te bendice, tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oro, Señor, por este pueblo, Padre, que me ve a través de estos medios, Señor, para que sea el poder de tu Espíritu trayendo un despertar, un deseo en su corazón de permanecer, de entender que tú eres la clave, Señor, de entender que si permanecen en ti, Señor, tú permaneces en ellos. Entonces pedirán, Señor, todo lo que quieran, pero esa palabra todo, Señor, va conforme al corazón tuyo. Padre, oro en el nombre de Jesús para que venga el entendimiento, para que venga la sabiduría sobre tu pueblo, sobre tus hijos y aún aquellos que por primera vez ven este canal, Señor, quizás se acercan a oír esta palabra por casualidad. Señor, en ti no hay casualidades. Sea la obra de tu Espíritu, sea la gloria de tu Espíritu, sea el poder, Señor, y la soberanía tuya abriendo su corazón para que traigas el entendimiento y la sabiduría en que nos acercamos a tu presencia y tú nos oyes. Oye la oración de tu pueblo. Dirígelos, Padre, para que en este tiempo, Señor, puedan ellos ser entendidos en las palabras que hablan cuando se acercan a tu presencia y el entender que son conforme a tu voluntad. Y porque son conforme a tu voluntad y a tu propósito, entonces vendrá la respuesta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amigo. Que el Señor te bendiga y te guarde y podamos vernos la próxima semana. Amén. Chao.